Profesora, buenas tardes. Hoy día voy a hablar sobre el iter criminis, que su concepto es camino hacia el delito. Es un proceso que va desde la idea o propósito de cometer el delito que surge en la mente del sujeto hasta que lo lleva a cabo. El iter criminis tiene dos fases, que es una fase interna y una fase externa. La fase interna tiene tres etapas, que es la ideación, es donde surge la idea, la deliberación, donde se aprecian los detalles y forma en la cual se va a realizar el delito. La decisión, que es el momento en el cual se realiza el delito. Cabe indicar sobre la fase interna del delito que en ningún caso será objeto de derecho penal. Sobre la fase interna, está basada sobre la máxima ulpiniana, que es cogitanus poena nemo partitus, que procede de ulpiniano. Significa que, con el pensamiento no se delinque y muy contrario que esté al derecho. Esta se basa en el principio de hecho, que está derivado en el artículo 2, inciso 24, parágrafo D de la Constitución Política del Estado y consagrado en el artículo 11 del Código Penal, que a la letra dice: el artículo 2, toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia, nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que el tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley. Y en el Código Penal, en el artículo 11, sobre delitos y faltas, son delitos y faltas las acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por la ley. La otra fase, como hemos indicado anteriormente, es la fase externa. La fase externa es la materialización de la idea, es decir, son los actos que trascienden al mundo exterior y están determinados en dos etapas, que son los actos preparatorios y los actos ejecutivos. Sobre los actos preparatorios, constituyen un momento entre la fase interna y la fase de ejecución, que es punible del delito. Sobre los actos preparatorios tipificados como delitos, cabe indicar que existen ejemplos o las excepciones que están estipuladas en el artículo 252 y en el artículo 255 del Código Penal, en el cual indican que el que falsifica billetes o monedas será reprimido con pena privativa de la libertad, no menor de 5 ni mayor de 12 años. Lo mismo indica en el artículo 255, en el que fabrica, introduce en el territorio de la República o retira de él maquinarias, matrices, cuños o cualquier otra clase de instrumentos o insumos destinados a la falsificación de billetes, será reprimido con pena privativa de no menor de 5 ni mayor de 12 años. Ese es un ejemplo claro de cuando el delito se vuelve punible. Sobre la otra etapa de la fase externa en los actos preparatorios, nos cabe hablar sobre la conspiración. La conspiración, en su definición, existe cuando dos o más personas se consienten para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo. Cabe indicar que el principio de consunción es cuando el acto preparatorio va seguido de un acto ejecutivo y la punición del segundo impide la punición del primero. Un ejemplo claro es el que se conspira para traficar drogas y después intenta realmente traficar drogas. Responderá solo por tentativa de tráfico ilícito de drogas, pero ya no por la conspiración, que esta está regulada según la relación de consunción en el concurso aparente de leyes. La otra fase es la fase de los actos ejecutivos. Los actos ejecutivos, como ya lo indicamos, son punibles, a diferencia de los actos preparatorios, que son impunes.
Una de las características o de las fases, de las etapas en las cuales es importante mencionarlo es la tentativa dentro de los actos ejecutivos. La tentativa en sí es donde comienza la ejecución del delito que se decidió cometer sin consumarlo, ya sea por causas voluntarias o involuntarias de la persona que debió cometer el delito. Es decir, existe el delito, pero en menor intensidad. Existen clases de tentativas, las cuales son tentativas inacabadas y tentativas acabadas. En las tentativas inacabadas existe la clara presencia del desistimiento, y en las tentativas acabadas existe el arrepentimiento activo. Una de las características fundamentales de la fase ejecutiva es la consumación, que significa dar cumplimiento, perfeccionar. El delito consumado es un delito perfeccionado, es decir, que la consumación implica la realización formal del hecho delictivo y que éste ha llevado a cabo. Existen dos clases de consumación, que son la consumación formal, que en sí es la consumación, y la consumación material, que es el agotamiento. Un ejemplo claro sobre la consumación y el agotamiento del delito es el caso del secuestro. El delito queda consumado cuando los secuestradores privan de la libertad a su víctima con la intención de pedir rescate. El delito entra a la fase de agotamiento cuando los secuestradores logran cobrar el dinero por dicho rescate. Sobre las causísticas por el derecho penal, en el derecho penal por la ley, voy a hablar sobre el caso de Marco Arenas Castillo y Fernanda Lora. En su fase interna existió la ideación, la deliberación y la decisión de matar a la empresaria María Rosa Castillo. En su fase externa existió los actos preparatorios desde el supuesto secuestro, la tentativa en su modo de conspiración, porque hubo coautoría y complicidad conjuntamente que la enamorada Fernanda Lora. Y asimismo, ambos se encontraban juntos en el momento de asfixiar o aplicarle la llave al cuello hasta que consumaron el delito que culminaría en el asesinato y posteriormente la calcinación del cuerpo del empresario. En la sentencia cabe indicar que la Cuarta Sala Penal para Reos en Cárcel de la Corte de Lima dicta 20 años de prisión. Sobre el análisis de esta causística en el derecho penal, la Fiscalía pidió la pena sobre homicidio calificado, pero esta no logró alcanzar debido a que no había un vínculo familiar entre el asesino y la asesinada. Que a la letra dice el artículo 105 del Código Penal sobre homicidio calificado, el uso de fuego tan solo figura un agravante si es que pone en peligro la vida o salud de otras personas. En este caso, el cuerpo de la víctima efectivamente fue carbonizado en medio de un lugar descampado en la localidad de Manchay y con la única presencia del perpetrador. Quiere decir que no existía aparentemente ni una persona más, o no le afectó el fuego a otras personas, por lo tanto se desestimó el pedido de prisión por homicidio calificado. Así, la sala concluyó en que el delito cometido por Arenas Castillo fue el de homicidio simple. Es preciso señalar que el homicidio simple se configura, como lo indica en el artículo 106 del Código Penal, cuando una persona mate a otra sin que se produzcan otras circunstancias agravantes ni existan vínculos consanguíneos entre ambos. Eso es lo que puedo concluir. Muchas gracias, profesora.